Doctor Juan Carlos Moreno, también no te había visto, pero sí veo que ya estás por acá. Buenas tardes, ¿cómo Bienvenido. estás? Mil gracias, Juan Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos iniciando ya que hemos iniciado la grabación. Muchísimas gracias a todos y a todas los que se han conectado a este webinar. Vamos ya en la serie del quinto webinar previo a nuestro evento en Medellín, la segunda versión de la convención Interfaz Política Ciencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Saya Garavito, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y lo que queremos pues con esta serie de webinars es tener un abrebocas, contarles un poco de los temas que vamos a conversar en la convención en Medellín y contarles pues que esta es una convención organizada por Avanciencia en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad también de América. De aquí también nos acompañan algunas personas de las universidades organizadoras y bueno, tenemos varios aliados, entre ellos la Red Colombiana de Mujeres Científicas y por ello hoy nos acompaña también la doctora Ángela Camacho, que le agradecemos sumamente su presencia acá y el apoyarnos obviamente desde la Junta Directiva también haciendo parte de Avanciencia. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo webinar. Voy a darle la palabra a nuestro moderador invitado, el doctor Juan Carlos Moreno, quien es un experto en temas de ética de la inteligencia artificial, ética de ciberseguridad y en algunas otras épocas en la asociación nos apoyó con algunas charlas y algunos cursos en los que hemos trabajado en temas de inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Juan Carlos, al ingeniero Álvaro David Orjuela, que también nos acompaña el día de hoy como panelista, y pues adelante con esta charla que esperamos todos la puedan disfrutar y que participen, por supuesto. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctora Saya, y pues bienvenidos a este webinar. Pues saludos a todos los asistentes y por supuesto a la doctora Ángela Camacho y al doctor Álvaro. El tema que nos reúne hoy en este webinar es tecnologías emergentes y política pública, retos y oportunidades. Vamos a tener una conversación con nuestros dos invitados alrededor de este tema, pero antes, pues, una breve introducción de, pues, aspectos generales del tema y la manera como proponemos orientar este webinar. Pues, primero, aquí nos reúnen, pues, las tecnologías emergentes, que, pues, creo que todos tenemos una básica información sobre el tema, pues implica especialmente en este momento la inteligencia artificial. Nos vamos a concentrar bastante o fundamentalmente en la inteligencia artificial porque pues realmente es una tecnología no solo emergente, sino convergente, ¿no? Donde se integran pues toda la digitalización que también implica pues procesos emergentes, ¿no? El mundo digital es muy amplio, el mundo pues informacional abarca muchos aspectos, pero la inteligencia artificial integra pues muchos avances del mundo digital, ¿no? Fundamentalmente vamos a dedicarnos a ello, porque pues también hay otras tecnologías emergentes como pues todo lo que se está viendo ahora en relación con la cuántica, con la computación cuántica, nanotecnología, etcétera, y muchas, entre ellas hay pues también muchas convergencias, pero vamos a, pues por el protagonismo que está teniendo la inteligencia artificial, pues la propuesta es dedicarnos fundamentalmente a ello. Los dos invitados pues tienen contribuciones y son expertos en distintos campos. Enseguida pues voy a presentarlos y vamos a comenzar a desarrollar la conversación en torno a unas preguntas. Las preguntas que se escogieron, se seleccionaron inicialmente pues tienen que ver con aspectos en los que la doctora Ángela y el doctor Álvaro son expertos. Entonces vamos a preguntarles pues sobre estos aspectos que relacionan tecnologías emergentes con políticas públicas, ¿no? Y luego propongo centrarnos en aspectos que pueden ser problemáticos, que son críticos, que
muestran, digamos, algunas limitaciones de las políticas públicas en Colombia, pues efectivamente por ser tecnologías emergentes, en el país, al igual que en la mayoría de países, se está generando en este momento pues todas las políticas públicas que regulan estas tecnologías, ¿no? Todos los países pues tienen políticas públicas recientes. Unos las tienen más avanzadas, otros pues no tan avanzadas, ¿no? En ese proceso, ¿no? También de políticas públicas emergentes, porque frente a las tecnologías emergentes se están desarrollando políticas públicas emergentes, pues vamos a centrarnos fundamentalmente en las dificultades, limitaciones que se empiezan a evidenciar en las políticas públicas colombianas y a discutir sobre ello. Entonces, este webinar propongo orientarlo de esa manera, porque pues el tiempo es limitado, efectivamente 1 hora para un tema tan amplio es complicado, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser muy sucinto, muy puntual, ¿no? Bueno, voy a presentar a los dos invitados. Sobre la doctora Ángela, en su amplio currículo, pues solamente voy a señalar algunas cosas. Que adelantó estudios profesionales en la Universidad Nacional de Colombia, donde recibió el título de físico en 1970. Posteriormente viajó a Alemania y obtuvo el diploma en física en la Technische Hochschule, bueno, Darmstadt, no sé, en la Alemania Federal, en 1973. En 1977 recibió el grado de doctor en la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania, y sus áreas de investigación incluyen la física de la materia condensada, la física del estado sólido, la física de la baja dimensionalidad, y a su regreso en Colombia inició su labor docente e investigativa en el Departamento de Física de la Universidad Industrial de Santander, donde permaneció hasta 1982. Allí fue coordinador de investigaciones del Departamento de Física durante un periodo. Luego se trasladó a la Universidad de los Andes, donde ha ocupado diversos cargos como director del Departamento de Física, coordinadora de investigaciones del Departamento de Física, coordinadora de posgrados e investigaciones del mismo departamento y miembro del Comité de Ordenamiento Profesional de la Facultad de Ciencias. A través de su carrera profesional ha participado activamente en la formación de varias generaciones de físicos y ha dirigido tesis doctorales, de maestría y de pregrado, ¿no? Y ha dirigido, pues también ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, y es miembro también de varias asociaciones, entre ellas, por supuesto, Avanciencia. Bueno, su currículo es bastante amplio, solo me limito a estos aspectos. Voy a presentar al doctor Álvaro David, momentico, disculpe, Álvaro David Orjuela. Disculpen, abro acá el currículo. Bueno, él es profesor asociado de la Universidad del Rosario. Disculpen. Qué pena, es que aquí no me abre la... Ya le... No, disculpe, tuve una Juan dificultad acá, Carlos, no me no, abre... Sí. no te afanes, Juan Carlos. Si quieres, Álvaro, danos una introducción muy rápida, por favor. Sí, eso iba a decir. Buenas tardes a todos. Sí, no, yo soy Álvaro David Ruela Cañón, soy profesor en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, al interior del programa de Ingeniería Biomédica. De base soy ingeniero electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tengo maestría y doctorado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, doctora Ángela, doctor Álvaro, les propongo lo siguiente. Empiezo con la doctora Ángela con la siguiente cuestión que tiene que ver con su experticia y pues las políticas públicas en relación con las tecnologías emergentes. Le pregunto, doctora Ángela, pues una pregunta específica es, ¿qué cuestiones se deberían tener en cuenta
en los debates sobre políticas públicas que regulan los desarrollos de las tecnologías emergentes en el país para lograr avanzar en una política diferenciada que logre ampliar la participación de las mujeres en los sectores tecnológicos, teniendo en cuenta las desigualdades e inequidades de género que existen en este sector. Tenemos en cuenta pues que usted coordina la red de mujeres científicas, entonces pues le agradecemos que nos aporte en este aspecto, que es un aspecto bastante importante y sensible, pues se entiende que en Colombia ha habido brechas y desigualdades históricas de género en relación con la ciencia y la tecnología. Por supuesto, en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, estas brechas se mantienen y se basan, se apoyan en otras brechas. Entonces, le agradecemos su opinión sobre el tema. En estas primeras preguntas, que son preguntas específicas a los dos panelistas, propongo que nos demoremos pues, corto, o sea, unos 5 minuticos, máximo 10, para luego dar paso a otras preguntas ya no específicas a cada panelista, sino generales. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto participar en este webinar, no solamente por el tema específico de la brecha de género, sino también por el tema general de la relación que hay entre ciencia y política. Bueno, en este sector de las mujeres que se interesan por las tecnologías emergentes, es muy importante hacer énfasis en lo que nosotros llamamos la perspectiva de género, que es lograr una política que tenga en cuenta diferencias del efecto que producen estas tecnologías, tanto en hombres como en mujeres, en las condiciones actuales. Para avanzar en una política diferenciada que amplíe la participación de las mujeres en sectores tecnológicos y reduzca la brecha de género a la vez en esas tecnologías emergentes, se debería empezar a abordar el problema de una manera integral. Es decir, la brecha de género no tanto y no simplemente en el aspecto de acceso a la tecnología, que es una de las brechas que hay. La primera brecha, diríamos, es el acceso, porque una política que necesitamos es que garantice la conectividad y la asequibilidad de dispositivos y de Internet para mujeres y niñas, sobre todo en las áreas rurales y en los grupos marginados. Eso, los números, pues, como que nos dicen cuál es la realidad y es muy importante. Luego hay otra brecha, que es la brecha del uso y de las habilidades, que significa, pues, tener que pensar en promover una alfabetización digital y un desarrollo de habilidades avanzadas para las mujeres, que no sean solo usuarias, sino que también se conviertan en creadoras, en líderes en el ámbito tecnológico. Se necesitan programas de capacitación y reconversión laboral con perspectiva de género. Y más aún, yo creo que ya más, digamos, en un estatus un poquito más alto, la brecha en el liderazgo y la creación. Es decir, hay que fomentar la participación de las mujeres en el diseño, en el desarrollo, en la toma de decisiones de todas esas nuevas tecnologías. Entonces, pues, ahí lo que vemos es que en esa brecha hay muchas otras brechas que se derivan de esa. Todas estas dimensiones de esa gran brecha tienen que tener en cuenta incluir la perspectiva de género, como lo decía. ¿Y cómo la vamos a incluir? Pues se necesita una regulación que sea intrínsecamente sensible al género, pero en su sentido más fundamental, de cómo son afectadas las mujeres y cómo son afectados los hombres de manera diferente por esas tecnologías, para evitar esa perpetuación o el aumento de las desigualdades existentes. Entonces hay varios aspectos, diríamos, por ejemplo, en los algoritmos, si hablamos de inteligencia artificial. Hay que construir marcos regulatorios que garanticen la transparencia, que garanticen que haya rendición de cuentas, que haya una auditoría, un control con perspectiva de género en los sistemas de inteligencia artificial. Esto es fundamental para identificar y para corregir los sesgos de género que están inherentes en los datos, en los equipos de desarrollo, y que entonces llevan a resultados que son discriminatorios. Otro punto es la ética y los derechos digitales. La política debe asegurar que las normativas protejan los derechos de las mujeres ante los riesgos nuevos que presentan estas tecnologías. Se puede pensar como la violencia de género en línea, o sea, ese ciberacoso, ese
fakes, o sea, y las violaciones en la privacidad de datos con una perspectiva de género. Entonces es vital establecer políticas de tolerancia cero contra la violencia digital. Eso sería muy importante. Y otro punto importante es el diseño, un diseño inclusivo, es decir, promover estándares que obliguen a incorporar una perspectiva de género en el diseño y en los servicios de las tecnologías emergentes, asegurando que respondan a las necesidades específicas de mujeres y niñas, incluyendo las más marginadas. Porque la tasa promedio de mujeres en inteligencia artificial en el mundo es del 19.8%. En América Latina, tenemos, por ejemplo, la tasa en las TICs es del 30%, pero ese 30% es tomado desde el 22% en Argentina al 42% en Guyana. O sea, son datos pues que dan una idea de cómo están las cosas. En informática alcanza el 15%. En inteligencia artificial en particular, en América Latina, los países mejor ubicados serían Cuba, que tiene el 26.40%, la menor, El Salvador, 8.3%, Brasil tiene 20.4% y Colombia 20.01%. O sea, estamos en el promedio mundial, realmente no estamos exactamente en el promedio. Pero pues hay otra cosa que hay que mirar importante en este aspecto de la brecha de género, y es ese cambio cultural que es fundamental. Es fundamental desde el punto de vista cultural y de educación que las mujeres pues que se interesen por las carreras tecnológicas desde muy, muy pequeñas. Es decir, fomentar esas carreras STEM desde el kindergarten, implementar políticas que promuevan el interés de las niñas por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde muy temprano. Y para eso, pues, crear entornos donde las niñas sean libres de sesgos para poder experimentar sin miedo a cometer errores. El problema generalmente está ahí, en que las niñas desde muy pequeñas, pues como que reciben el mensaje de que ellas no pueden cometer errores y que no deben cometer errores. Entonces ese miedo no las deja superarse y muchas veces tratar de competir, digamos, en aspectos como matemáticas. Otra cosa, otro ingrediente importante en este caso de la educación es que haya modelos femeninos. Hay que aumentar la visibilidad de las mujeres que son líderes, las que han logrado llegar a ser inventoras, a ser profesionales exitosas en tecnología, para que ellas sirvan de referentes y esos estereotipos que las niñas detectan en la sociedad, pues se les vayan anulando. Y otra cosa importante, y también muy importante, es que haya incentivos educativos. Es decir, que se necesitan becas, se necesitan mentorías, se necesitan redes de contacto para que las mujeres se unan, estudien y si desean ingresar a campos tecnológicos, pues lo hagan con tranquilidad, con seguridad de que lo van a lograr. En esto yo creo que el programa interesante que yo he notado en los últimos años es el programa Orquídeas de MinCiencias, que está precisamente orientado hacia mujeres y sobre todo en las regiones que se interesen por temas de estas de tecnologías emergentes, en particular de la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que un punto importante es lo de las políticas laborales y del empleo, y de manera que sean diferenciadas. Entonces, para que las mujeres permanezcan, una vez que hacen su carrera y que ya están trabajando en ese sector, pues hay que ayudarlas a que aborden las barreras que hay en el ámbito laboral. Y entonces necesitan entornos de trabajo que sean inclusivos, es decir, promover regulaciones que exijan, por ejemplo, paridad de género en los campos tecnológicos y que creen lugares de trabajo favorables con ambientes que sean amables con las mujeres, que ellas sientan que hay conciliación, que hay corresponsabilidad, que existe prevención del acoso laboral. Por otro lado, las consideraciones de políticas en cuanto a metas y en cuanto a contratación, o sea, que las empresas se preocupen de que haya objetivos de contratación y de promoción de mujeres en roles técnicos y de liderazgo dentro de las empresas. El abordaje que hay que hacer en este caso es un abordaje interseccional, porque hay que reconocer que la brecha de género se cruza con otros factores, como la raza, la etnia, la edad, la discapacidad, la ubicación geográfica, y esas son brechas
que llaman intragénero. Las políticas deben ser entonces interseccionales, hay que diseñar soluciones que respondan a las barreras específicas que enfrentan las mujeres de grupos minorizados. Al integrar todas estas cuestiones en los detalles de política, se puede diseñar una regulación diferenciada y proactiva que no solo mitigue los riesgos de las tecnologías emergentes, sino que las convierta en un motor de equidad y de empoderamiento para las mujeres. Yo tengo un ejemplo muy interesante que tuve oportunidad de participar en un evento que organiza pues un proyecto que se llama COL, que es el fortalecimiento de la capacidad nacional para gestionar contaminantes orgánicos persistentes. Y realmente el proyecto es un proyecto que tiene que ver con sustancias químicas, con gestión de residuos peligrosos, en los cuales están trabajando el Ministerio de Ambiente y tiene el apoyo de las Naciones Unidas en el programa PNUD y recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. En el marco de este proyecto hay una parte que es bien interesante, que es un plan de acción de género, y se están adelantando acciones tendientes a sensibilizar el enfoque de género en las diferentes actividades relacionadas con el ciclo de vida de las sustancias químicas en diferentes sectores del país y apoyar el fortalecimiento de la igualdad dentro de ese sector. En este sentido, este proyecto está llevando a cabo la caracterización con los diferentes actores del proyecto que busca identificar fortalezas y áreas de mejora en materia de género. Este ejercicio está sirviendo como punto de partida para formular recomendaciones orientadas para diseñar una estrategia de mejora continua. Entonces, por medio de Avanciencia y de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, fui invitada a participar en un taller de un día, el pasado 8 de septiembre, con el objetivo de reflexionar sobre los factores sociales que generan y producen las desigualdades de género e identificar los hitos que componen la fuerza de una biografía colectiva con base en las experiencias de las participantes. Fue una cosa muy interesante porque pude pues compartir con empresarias, con personas que efectivamente, mujeres que han logrado ese desarrollo y que en este momento están trabajando para que otras mujeres puedan seguir ese camino. Esto me llamó muchísimo la atención y pues creo que quería contarlo aquí para contar que ese tipo de acciones existen. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángela. Pues es un tema bastante complejo, amplio. Le agradecemos pues sus anotaciones fundamentales para el diseño de políticas públicas en este tema, ¿no? Voy a plantear una pregunta al doctor David. Él es experto en desarrollos y usos de inteligencia artificial en el campo de la salud, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, quiero preguntarle cómo las políticas públicas sobre las implementaciones y usos de la inteligencia artificial en el sector de la salud pueden asegurar condiciones democráticas de acceso a los servicios mediados por la inteligencia artificial, especialmente en relación con las poblaciones marginadas de los servicios de salud que han sido sistemáticamente excluidas. Pues nosotros estamos viendo que efectivamente hay sistemas inteligentes especializados para diagnóstico médico y para muchas otras cuestiones en salud que están dando, digamos, un aporte importante en distintos campos de la salud. Y creo que esto no se puede negar y va a ser una cuestión fundamental, muy importante, no solo en diagnóstico, sino también en avances para vacunas, para medicamentos, etcétera. Pero una de las cosas pues, que en Colombia nos preguntamos es si ya tenemos muchas dificultades de acceso democrático a los servicios de salud. Bueno, lo que uno primero se pregunta es, con estas herramientas y mediaciones de la inteligencia artificial, también se tendrá, digamos, dificultades de acceso democrático a los servicios de salud. ¿Serán servicios para élites en este país o qué políticas públicas pueden asegurar que esos servicios lleguen a la mayor parte de la población? Sí, bueno, pues primero agradecer por la invitación. Siempre es grato hablar de estos temas y de forma amplia. Bueno, específicamente respondiendo a la pregunta, es una pregunta difícil, de antemano tengo que decirlo, porque digamos que plantea un escenario complicado. Digamos, Colombia es un país muy diferente a todos, inclusive en la misma región. Si uno ve alrededor los países vecinos, Colombia termina siendo un país bastante diferente.
¿Qué implica esto? Pues que como colombianos debemos generar, o sea, los problemas siempre van a poderse ver de dos formas, ¿no? Una forma en términos negativos, o sea, todo lo que mencionó genera un escenario pesimista de, uy, de nuevo va a haber una brecha muy grande en desarrollo tecnológico, pero uno también puede verlo como una gran oportunidad, ¿no? Entonces, la ingeniería, por ejemplo, busca siempre el encontrar soluciones para problemáticas en la sociedad. Eso quiere decir que Colombia tiene unos problemas particulares, entonces hay que empezar, ¿no? De hecho ya se viene haciendo, pero hay que fortalecer mejor el hecho de que pues, se tienen avances en inteligencia artificial a nivel internacional, pero nosotros también podemos desde acá empezar a pensar en esas soluciones. Y me refiero a lo siguiente, lo ha mencionado usted, bastantes desarrollos se tienen en salud, usando la inteligencia artificial, apoyo diagnóstico, tema de diseño de medicamentos. Todos estos temas se vienen desarrollando a nivel internacional ya hace algunos años, nos llevan, digamos que, a mucho avance en el tema de este tipo de desarrollos. Y sin embargo, en algunos modelos de inteligencia artificial, la importancia viene dada por los datos, ¿no? Entonces, viene el equipo, viene la solución que nos ofrecen, poco, pero si uno se pone a pensar en dónde se desarrollaron, quizás esas características de desarrollo son diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, encontramos desarrollos, por ejemplo, en China, pero pues la población de China es diferente a la población colombiana, desarrollos europeos, diferentes a Colombia. Entonces, uno es pensarse en esquematizar alguna forma de desarrollar nuestra propia tecnología en términos de que somos una población diferenciada en el mundo y eso implica cambios en los modelos y en los entrenamientos de inteligencia artificial. Entonces, eso nos permite pensar en ese tipo de cosas. Digamos que sigue siendo un tema retante, el campo de la salud es bastante complejo porque tiene que serlo, no solamente en tipo, digámoslo así, normativa, legalidad, sino porque estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces, de esa forma debemos pensar también en esos aspectos relacionados con salud. Entonces, tenemos esa parte, pensar en poder desarrollar desde acá y empezar a generar soluciones pensadas en las problemáticas en Colombia. ¿Qué hemos venido haciendo? Es diferente cuando yo planteo un desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial, donde tengo un escenario súper bonito de muchas fuentes de datos, entonces dígase una ciudad capital principal, tengo accesos a exámenes de laboratorio, tengo acceso a imagenología, tengo una infraestructura sanitaria robusta, donde puedo producir muchos datos para generar mis modelos y poder solucionar, apoyar esas tareas diagnósticas del profesional de la salud. Pero es diferente cuando yo pienso en una zona remota donde no tengo muchas veces ni un laboratorio, ni cómo hacer unas pruebas específicas, ni tengo una infraestructura sanitaria muy robusta. Pero sí puedo pensar en cómo con esa infraestructura robusta, adjuntando o conectando con modelos de inteligencia artificial, puedo encontrar una solución para el profesional de la salud que está allá y que tiene un entorno diferente al que está en la ciudad capital. Entonces, eso ya se viene trabajando, digamos que hay diferentes entornos, la inteligencia artificial tiene muchos matices, colores y sabores, pero uno puede ya empezar a decir, venga, hagamos un desarrollo para esa comunidad allá externa que no tiene ni siquiera cómo almacenar o refrigerar una muestra, pero tiene otro tipo de fuentes de datos, otro tipo de escenario. La idea es poder usar ya esos modelos, que es como cuando uno hace un diagnóstico en diferentes fases de una enfermedad. Es diferente, por ejemplo, llamemos un ejemplo tácito que todos podemos pensar acá y es el COVID. El COVID tenía diferentes etapas y yo puedo desarrollar modelos que apoyen esa detección en diferentes momentos. Algunos se voltaron contra, usemos imágenes médicas de radiografías de tórax para detectarlo, pero quizás ya es una etapa muy avanzada y necesito una infraestructura basada en radiografías. Pero yo puedo pensar otras fuentes de datos con variables epidemiológicas, con su entorno, la persona sale, tuvo contacto, etcétera. Entonces, eso como para ejemplificar que yo puedo empezar a diseñar soluciones desde la inteligencia artificial en diferentes momentos y con diferentes características, que es algo que tal vez no pensamos, sino tal vez pensamos en adquirir tecnología y ajustarla a veces a las malas, si podemos decirlo así, a nuestro entorno, siendo que el diseño y la implementación se hizo en otra parte que no está, digámoslo así, pensado para nuestra problemática, nuestro contexto. No sé si eso apoya un poco la respuesta.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con estas preguntas específicas porque, por supuesto, queremos escuchar esos aportes valiosos que surgen de los aspectos en los que ustedes son especialistas, pero también es muy importante y muy relevante opiniones sobre la política en general, ¿no? Sobre la manera como en Colombia se ha ido desarrollando la política en general frente a las tecnologías emergentes. Y en ese orden de ideas quiero plantear pues para los dos una pregunta amplia que ya implica un punto de vista, ¿no? Y si están de acuerdo o no, y qué agregarían a este punto de vista, que es el siguiente, digamos, Leo, se ha cuestionado en Colombia la ausencia de una política amplia y de largo plazo sobre las tecnologías emergentes. Ya en anteriores reuniones como esta, Avanciencia, pues ha hablado, ¿no? O sea, algunos invitados han hablado de esa dificultad de una política de largo plazo y creo que la asociación está haciendo pues cuestiones importantes al respecto, como pues una propuesta de proyecto de ley, etcétera. Pero bueno, esto especialmente en relación con la inteligencia artificial, ¿no? Pero esa política de largo plazo sobre las políticas emergentes y amplia, pues debería ser capaz de integrar y articular la dispersión de las diversas propuestas y proyectos de ley que se han presentado en el país. En correspondencia, por ejemplo, con esa dificultad, se instaló la Comisión Accidental sobre Proyectos de Ley de Inteligencia Artificial en el Congreso para lograr articular consensos de por lo menos 9 proyectos de ley en curso. ¿Está de acuerdo, digamos usted, con que efectivamente pues, estamos experimentando en el país esta situación de una dispersión, de una falta de articulación y de proyección de nuestras políticas públicas sobre tecnologías emergentes? ¿Cree que estamos en la dirección adecuada para lograr esa política que hace falta? Bueno, quiero pues proponerles este tema de discusión. No sé, doctor Ángela o doctor Álvaro. Bueno, ya que te estaba hablando Álvaro, que Álvaro continúe, sí. Ok, sin duda yo creo que cualquier esfuerzo en términos de poder hacer o desarrollar, digamos que un entorno apropiado para el desarrollo de la inteligencia artificial es adecuado. O sea, yo estaría de acuerdo en que se siga gestionando este tipo de espacios. Llegar a consensos no es fácil, pero hay que hacer la tarea. Al mismo tiempo, así es como funcionaría la democracia, ¿cierto? Entonces pienso que es un camino acertado en términos de que sentémonos, empecemos a hablar de inteligencia artificial y marquemos un derrotero que nos permita llegar al punto donde queremos, ese objetivo que queremos como país. Entonces me parece que es acertado. Ahora, hay varias, digamos que matices en ese aspecto y es un primer paso, sin embargo, hay que siempre involucrar, a veces se habla de la cuádruple hélice, entonces, no sé, la academia, la industria, entes gubernamentales y la sociedad, o sea, y para eso pues hay que generar, digamos que un escenario más amplio, empezar a capacitar o a educar sobre la inteligencia artificial para que todos partamos de esa misma base y poder plantear hacia adelante y que ese consenso se dé más fácil, pienso yo. Digamos que Avanciencia va también en ese orden y es un punto bastante importante que se tiene que notar. Hay otras organizaciones que también, eso genera ese mismo consenso. Entonces creo que es un camino apropiado. Ahora, no sé qué tanto tiempo tome, ¿no? O sea, que eso sí más bien yo lo veo complejo en términos de tiempos. La inteligencia artificial ahorita va avanzando mucho, ¿no? Ya los modelos de 2022, que fue cuando se generó ese boom, ya están supremamente atrasados al estado de la técnica actual y no sabemos cómo va a estar en 2 años. Entonces, si no nos acoplamos a ese tiempo, que es complejo, pues porque el tema legislativo también tiene sus ventanas y sus ventanas de tiempo, su tiempo de muestreo para el desarrollo de sus actividades, pues puede que nos vayamos cada vez quedando relegados porque no vamos a esa velocidad con la que va la tecnología. Entonces es un gran reto, digamos que ya empezamos, pero sí hay que como que agilizar. La ventaja es que tenemos un marco internacional un poco más aterrizado,
pero insisto, como pensamos, como Colombia es un país diferente, entonces hay que adaptarnos a esa velocidad y en eso, pero me parece que sin duda es un buen paso. Bueno, si quiere, entonces le doy mi opinión. Bueno, yo estuve participando en el proyecto que pasó Avanciencia sobre inteligencia artificial. Y es uno de los 9, me decías, o 19, que hay, ¿cuántos? No sé, hay 9 en curso, pues por lo menos. en Por lo curso. menos. Sí. Bueno, ese es uno. Y bueno, yo lo que pienso es que efectivamente es bueno que haya muchos, ¿no? Porque quiere decir que hubo una respuesta de la sociedad a la necesidad de que haya, de que se tome seriamente y en términos de leyes que cómo se va a manejar la inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que efectivamente muchos seguramente son repeticiones, seguramente muchos dicen lo mismo. Entonces habría que mirar, primero pues compararlos y ver qué se puede sacar en limpio, como un borrador en limpio de lo que sí no es repetitivo, y ver las propuestas que hay, porque yo creo que sí es importante que tengamos unas reglas que nos aclaren todo esto. Ahora, respecto a la parte ya de cómo vamos a trabajar esto en el largo plazo, pues también pienso yo que hay que pensarlo como con más calma, ¿no? Porque pues la estrategia a largo plazo es indispensable en el sentido de que vamos a evitar la dependencia tecnológica, de que vamos a evitar esa profundización de desigualdades que se ve que van a venir, pero, y que bueno, pues que al fin y al cabo es el motor para el desarrollo, porque no nos podemos quedar atrás. Pero que sea de largo plazo, sí veo yo que puede haber pues también como unas ideas de que uno piensa, bueno, pero ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar haciendo las leyes? Si no más en estas 9 propuestas yo creo que se fue más del año y todavía no ha salido una cosa que diga uno ya puede uno empezar a discutir sobre cómo va a quedar esto. Pues eso se va a tomar unos tiempos que, como decía Álvaro ahorita, pues realmente cuando salga ya un documento, pues ya no vale, porque ya la inteligencia artificial ha avanzado a tal ritmo que no tiene ya sentido aplicarla. Entonces me parece que es un poco peligroso lo de tratar de hacer una cosa muy estructurada a largo plazo. Es decir, la evolución tan rápida de la inteligencia artificial, pues no debería ser tan rígida, debería ser más bien como un marco muy flexible que permita transparencia, claro, responsabilidad, pero que se mantenga relevante en el tiempo, o sea, que permita ajustes, que pueda regularse sin perder un rumbo estratégico. Porque efectivamente el concentrar, digamos, recursos que no tiene el país, son recursos limitados, y hacer una política de inteligencia artificial a largo plazo, pues puede distraer, digamos, de alguna manera otras hechos importantes, digamos, puede llegar a ser un obstáculo para fortalecer, por ejemplo, todas las habilidades que necesitamos desarrollar en la parte digital y para ir cerrando esas brechas que hemos detectado que existen y que tienen el peligro de agrandarse, ¿no? De profundizarse y de llegar al momento en que ya pues sea efectivamente imposible llegar a cerrar la brecha. Me parece que por eso lo de largo plazo tiene sus más y sus menos, ¿no? Y pues las dos cosas son importantes y habría que saberlas manejar con mucho tino para poder sí desarrollar una ley, pero una ley suficientemente flexible que permita efectivamente que no se vuelva obsoleta y que lo que queremos hacer, que es desarrollar el país, podamos lograrlo hacer de una manera cómoda con esa ley. Eso sería mi contribución al tema. Perfecto, no, muchísimas gracias. El asunto es bastante complejo porque, pues, en el ritmo al que efectivamente se desarrolla la inteligencia artificial es un ritmo abrumador y en el que de manera incremental se están produciendo cambios que son disruptivos, ¿no? En distintos ámbitos
y pues el ámbito normativo, regulatorio, pues va como rezagado, lento, y más en Colombia, pues cuando nos cuesta articular, ¿no?, puntos de vista, integrar sectores, ¿no?, tener en cuenta, digamos, distintos partes de la sociedad, etc. Entonces, bueno, realmente corremos el riesgo de dejar vacíos importantes en la política pública que regule este campo y ampliar la dependencia. Y en ese orden de ideas pregunto lo siguiente, digamos, ¿estamos construyendo soberanía tecnológica desde las políticas públicas que se están haciendo o estamos quedados en ello y simplemente nos estamos convirtiendo en consumidores pasivos de soluciones externas que vienen de otros países sin capacidad real de decisión sobre nuestro futuro digital y nuestro futuro con la inteligencia artificial? O sea, quedamos en manos un poco por el vacío de que deja nuestra reacción lenta frente a las políticas que deberían producirse. Estamos dejando pues, como un espacio para que va a promover la dependencia en nuestro país, la dependencia frente a las políticas, pues frente a grandes corporaciones especialmente, ¿no?, que son las que finalmente están determinando como la manera como estas tecnologías están entrando e impactando la sociedad. No sé qué piensan al respecto. ¿Son más optimistas o pesimistas en ese sentido? Sí, Álvaro, si quieres comentar primero, como quieras. Sí, pues, bueno, vale. Yo soy pesimista en este aspecto. Digamos que eso va acompañado un poco con las políticas de ciencia, pues que la inversión cada vez es menos para investigar en términos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, uno cómo espera que el país a futuro sea independiente en términos tecnológicos, por decirlo así, si no hay como una base para pensar y apoyar y apalancar todo esto de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, a veces, yo no sé si fue el doctor Posada o en alguna parte fue que vi que de estas empresas que ahorita son vanguardia en desarrollo de inteligencia artificial, NVIDIA, OpenAI, bueno, otras más, la inversión que ellos tienen podría ser mayor que la del mismo país en todo lo que tiene que ver con investigación. Entonces, ahí se ve un poco que ese avance también se da porque hay una inversión de fondo. Y si volvemos a la pregunta anterior en términos de esa brecha tecnológica, pues en este momento sí, los que le vienen invirtiendo en los últimos 10 años a eso son los que ahorita son las empresas más poderosas a nivel comercial. Y eso es porque ellos hace 10 años tuvieron esa visión de que, venga, si yo le invierto a investigación y desarrollo en ese sentido, puedo pensar en que a futuro esto va a generar otros réditos o el mismo desarrollo tecnológico. Entonces, creo que ahí nos hace falta bastante, por una parte desde las políticas y por otra parte porque sí estamos volviéndonos consumidores de la inteligencia artificial, pero poco se habla y poco se apoya el desarrollo como tal de esto. O sea, mencionábamos que hay problemáticas diferentes, pero no pensamos en, venga, ¿cómo puedo con inteligencia artificial apoyar o encontrar una solución en este sentido? Y eso va muy ligado a eso, que estamos pensando en inteligencia artificial como algo súper acotado, que es lo que está, digámoslo así, lo más popular en los últimos años, pero la inteligencia artificial es muy, muy grande y tiene muchos subvertientes, en donde algunas de ellas ya están usándose hace bastante tiempo para solucionar problemas, pero vemos que también hay muchos más. Entonces, está ligado con lo que mencioné también hace un momento, y es con el tema de educación sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay muchos, o sea, son cosas que se van tocando, pero todas tienen que ver al final de cuentas porque eso es un área muy interdisciplinaria y que tiene mucho campo de aplicación. Entonces, toca muchos temas. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Realmente creo que pues la parte de financiación de
de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología prácticamente en este país está en este momento en cero, porque lo que ha ido rebajándose, y lo que necesitamos es eso, financiación. Entonces, yo diría que efectivamente si queremos hacer alguna cosa que sea un poquito más allá de solamente depender un poco de otros países que vayan más adelante, pues tendríamos que empezar por desarrollar infraestructura, y eso quiere decir centros de datos, redes 5G, computación en la nube propia para los datos y pues todos los servicios que operen bajo la jurisdicción. Y bueno, pues hay también lo importante, muy importante, sí, el desarrollo de talento humano y de conocimientos, invertir en la formación de ingenieros, de científicos, de personas que sean capaces de crear y adaptar algoritmos de inteligencia artificial, de diseñar microchips, de desarrollar soluciones propias. Cuando uno piensa en todo eso, pues dice, no, pues aquí estamos pues todavía como muy atrás, ¿no? Eso en esos campos. Ahora, los marcos regulatorios de los que estamos hablando y en la inteligencia artificial, pues se basan reflejan los valores sociales y culturales del país, y pues tenemos que pensar en cómo es la situación real del país y garantizar que los algoritmos que estemos usando pues no contengan esos sesgos externos y que es decir, que se usen datos que vengan en beneficio de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de gobernanza, es muy importante. Sí, pues habría necesidad de promover el uso de tecnología de código abierto para poder aumentar la transparencia, la capacidad de adaptación, para reducir la dependencia de licencias y propiedades intelectuales pues, de otras partes. Y yo creo que, pues sobre todo, enfocar la inversión estatal y privada en áreas que son estratégicas, ¿no? Hablamos de semiconductores, de computación cuántica, de biotecnología, y pues todas esas son las necesidades y las cosas que decimos se necesitan si queremos de verdad pues desarrollar el país en el contexto de soberanía tecnológica. Pues eso es imperativo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Sin embargo, pues la situación nuestra pues es la situación de dependencia. En este momento nuestra situación es tal que dependemos pues tanto desde el punto de vista político como económico de nuestra seguridad, es muy vulnerable a las decisiones y a terceros, o sea, a extranjeros. Entonces, pues vamos a terminar con que va a reducirse esto, porque los que tienen la delantera ya están bien adelante y están corriendo, ya no están esperando a que los demás los alcancen, y entonces pues cada vez son menos las grandes corporaciones que empiezan a dominar todo este tema. Y lo que más me parece a mí que es preocupante es la pérdida del control de los datos, porque la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, Internet de las cosas, todo eso, están generando volúmenes masivos de datos, y esos datos, ¿dónde se están almacenando? ¿Cuál es el procesamiento que tenemos? ¿Cómo estamos teniendo cuidado de que nuestros datos están siendo, a dónde están llegando, ¿no? Y eso pues tiene consecuencias importantísimas en lo de depender, digamos, porque no tenemos una infraestructura suficiente para poder dominar esto y poder mantener por lo menos una seguridad de lo más mínimo que sería el tratamiento de los datos. Perdón, Juan Carlos, yo te interrumpo porque vi que Abel Aníbal levantó la mano y de pronto no sé si ustedes le permiten que intervenga un momentico. Él escribió algo en el chat, pero creo que podríamos darle la palabra para que nos aporte a este webinar, si te parece, Juan Carlos. Por supuesto, por supuesto. Aníbal, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantea la doctora Ángela. Aquí hay unas necesidades de infraestructura. Nosotros como país estamos rezagados en términos de desarrollo industrial, no únicamente desde lo que se plantea en cuanto a Revolución 4.0, 5.0, sino en cuanto a todo lo que implica el desarrollo industrial. Ahora, esto es una gran oportunidad,
porque con la revolución 4.0, 5.0, podemos dar un salto tipo Singapur si nosotros realmente le aplicamos política pública acompañada de desarrollo de clústeres y digamos, acompañamiento tecnológico en todas las esferas, ¿verdad? Es una gran oportunidad. Si nosotros nos cerramos a lo que está sucediendo a nivel global, pues realmente nos vamos a aislar con respecto a los mercados que todas las organizaciones a nivel global están utilizando inteligencia artificial y están utilizando tecnologías emergentes. Si nosotros nos aislamos, digamos que eso va a tener repercusiones en los potenciales de inserción y de consolidación en mercados sofisticados, lo cual estaría afectando todos nuestros procesos productivos. Entonces aquí es cómo nosotros podríamos generar tecnología propia, ¿sí? Tecnología propia con las capacidades que, digamos, tendríamos desde procesos de formación doctoral, identificando pues capacidades internas que se puedan, digamos, consolidar con no solo inteligencia artificial, tecnologías emergentes. Muchas gracias. Bueno, pues haciendo eco de lo que plantea Aníbal, el profesor Aníbal, es lo siguiente. Realmente creo que se necesita una política pública bastante dinámica, ¿no? Que por un lado, pues prevenga posibles riesgos, pero por otro lado aproveche oportunidades, ¿no? Eso es un poco complejo en un país, lograr esa política dinámica y pues más teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. En este momento estamos viendo una batalla tremenda frente a la IA, quienes pues quieren pues desarrollar rápidamente nuevas posibilidades de inteligencia artificial, pero quienes están tratando de regular los riesgos, ¿no? Y anticiparse a los riesgos, y como que hay una tensión entre desarrollo e innovación, ¿no? Yo creo que parte de la complejidad de la política pública en Colombia está atravesada por ello, ¿no? Por esa tensión entre innovación y pues cuidado, ¿no? De preocupación por los riesgos, ¿sí? Bueno, en ese sentido no sé qué tienen, si ya en estos últimos minutos la doctora Ángela o el doctor Álvaro quieren decir más al respecto sobre estos aspectos. Sí, la doctora Ángela. Sí, bueno, pues, pues yo estaba pensando y decía, bueno, realmente los datos que tenemos nosotros de cómo está la situación en cuanto a la gran brecha que hay entre digamos, entre la parte urbana y la parte rural en el país, pues hace que efectivamente nosotros pensemos en otro punto que también es muy importante, y es ese de que el Internet, por ejemplo, el Internet en Bogotá nosotros no sentimos diferencia entre estar aquí y estar en Europa, porque tenemos un servicio de Internet muy bueno y estamos muy bien, digamos, tenemos las herramientas para trabajar y para comunicarnos bien, pero en las zonas rurales el Internet, pues solamente el 20% de las zonas rurales tienen Internet, y pues hay que mirar que para tener Internet tienen que tener la conexión con la conexión eléctrica, y muchas veces ni siquiera la tienen. Entonces, las diferencias que hay entre la parte urbana y la parte rural en Colombia hace que eso sea otra razón para pensar en que la política también tiene que entrar desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de la educación, de la preparación de todo el mundo para para ese gran cambio que se viene, que no solamente es como lo hemos tocado ahora con la inteligencia artificial, sino que viene con todas las tecnologías cuánticas, que eso va a ser
pues ahí sí realmente disruptivo, como dicen, o sea, va a haber un cambio radical. Y de alguna manera el país está también un poco dormido en esto, ¿no? Porque pues hay falta de internet en la zona rural y no es poco, es la mitad del país la que está, digamos, desde el punto de vista geográfico, sin tener cobertura y sin tener la facilidad de llegar a sentirse un poco más en la actividad actual y en la necesidad de educarse en estos aspectos. Ese es un aspecto que me gustaría pues poner sobre la mesa porque creo que es importantísimo para no abrir más las brechas y no terminar, como estábamos diciendo, en una brecha que ya no tenga manera de ser superada. Sí, sí, muchas gracias, doctora. En ese aspecto estamos sumamente de acuerdo, pero también era lo que mencionaba al comienzo y es una oportunidad, porque Colombia, digamos, tiene esas problemáticas, pero nosotros, digamos, que somos conscientes de esas problemáticas, ya deberíamos estar generando soluciones ante ese escenario de generación eléctrica en zonas apartadas y de conectividad. De hecho, ya hay algunas iniciativas de modelos de inteligencia artificial que no necesitan estar conectadas todo el tiempo, sino que ya es inteligencia artificial en el borde y se vienen trabajando muchas cosas así interesantísimas en el país. Ahora hay que visibilizarlas, motivarlas, seguirles apoyando, seguir buscando financiación, porque es un factor clave. Lo mencionó usted también, temas de talento humano. Nosotros, pues cada vez muchas... Pues, las personas como que no quieren envolverse en general en estudiar y segundo en estudiar temas asociados con tecnología, entonces hay que seguir motivando un poco esa parte para que, digamos que ahí está el futuro, entonces es importante resaltar e invitar. Lo mencionó también el doctor Aníbal en términos del desarrollo tecnológico de esas políticas, un poco que apalanquen ese futuro tecnológico que nos hace falta y que nos va a hacer o estar abajo, o estar en el medio o estar arriba de los países en cuanto a tecnología. Sin duda es importante pensar, digamos que ya se viene haciendo, es diferente el sector económico donde se desarrolle. Digamos, uno puede ver ejemplos de inteligencia artificial en ventas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno en redes sociales ya le dicen a uno qué comprar porque ya hay detrás de eso modelos de inteligencia artificial que de alguna forma ya tienen los datos, ¿sí? Independiente de si se fueron de una buena forma, de una mala forma, etcétera, etcétera, ya lo tienen y ya le sugieren a uno qué comprar. Miren cómo en ese nicho de desarrollo comercial ya esos modelos avanzan, pero en otros que tal vez lo necesitemos un poco más, mencionamos salud, que quizás pues tiene una política, una reglamentación más estricta, están más quedadas esas aplicaciones, por ejemplo. Entonces, como decíamos, es un conjunto de cosas importantes y ya pues para cerrar sería como el ser humano es bastante resiliente y adaptable, ¿no? Ya se adapta, mejor dicho. No es la primera, como mencionaron ahorita, no estamos estamos en la cuarta o quinta revolución industrial y siempre se pone de sobremanera el tema social en las revoluciones industriales porque obviamente va a implicar unos cambios en la sociedad. Entonces, de cierto modo, ya nos estamos adaptando, ya todo el mundo está empezando digamos que a recibir esas nuevas tecnologías, por decirlo así, ya se están empezando a capacitar, a documentar, porque ahora todo el mundo habla de esto y cada vez son más interesados en saber qué es lo que hay detrás un poco de eso que se llama inteligencia artificial, y eso también es una ventaja porque va a permitir que cada vez sea un poco más normal, que todos la digiramos bien, porque a veces la consumimos pero no sabemos qué es, y hasta que no tenemos el saborcito es que no sabemos si de verdad nos gusta o no nos gusta. Entonces es un poco también eso, invitar a ser un poco más críticos, a pensar que, oiga, esto que me están ofreciendo si es inteligencia artificial, no lo es, ¿por qué? ¿Qué tipo de inteligencia artificial es? O sea, todas esas preguntas creo que en la sociedad son bastante relevantes, porque de esa forma vamos viendo cómo la podemos, al tiempo que la vamos entendiendo, vamos haciendo esa digestión de esa tecnología, podemos proyectar soluciones que el país necesita. Entonces creo que es importante y nada, seguir generando esos espacios que me parecen súper chéveres porque permiten hablar de esas cosas que bien o mal hay que generar esos espacios. Gracias. Bueno, por
límites de tiempo, ya se nos terminó con la hora que teníamos contemplado. Y tenemos que cerrar este espacio. Por supuesto, les recomendamos, como acaba de colocar aquí la doctora Saya, diligenciar las personas que no han diligenciado el formulario, el link de registro. Por favor, les solicitamos hacerlo para poder extenderles luego las invitaciones, enviarles información de lo que se está haciendo en la sociedad. Bueno, pero les agradecemos muchísimo a la doctora Ángela, al doctor Álvaro David, por todo lo que nos han aportado en este espacio, y por supuesto a la a Avanciencia por convocar estos espacios, por abrir como un escenario de conversación, de discusión, de participación ciudadana, que es tan fundamental, tan importante en este momento en Colombia, en estos temas tan fundamentales que están marcando nuestra vida, nuestro presente, y van a marcar nuestro futuro. No sé si la doctora Saya quiera terminar. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Agradecerte a ti, a la doctora Ángela y a Álvaro por este espacio. Nuevamente invitarlos a que participen en la próxima convención Interfaz Política Ciencia. El link que acabo de dejar justamente es el del registro para el evento. Se va a realizar en la ciudad de Medellín, en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ojalá pues muchas personas interesadas en estos temas nos puedan acompañar y continuar las discusiones pues que hemos iniciado desde la pasada convención, que tuvimos también este eje temático, inteligencia artificial y la interfaz de política ciencia en inteligencia artificial, y este año ya un poco más ampliado a tecnologías emergentes y convergentes también, que lo mencionamos así en nuestra convocatoria a ponencias, y que podamos seguir trabajando en esto. El doctor Juan Carlos también mencionaba que hemos armado un grupo de trabajo con nuestros asociados, algunos expertos externos en el estudio inicialmente del proyecto de ley que regula la inteligencia artificial. De ese grupo de trabajo salió efectivamente un documento que estamos ya digamos, como articulando de la mejor manera para que sea publicable y lo podamos compartir con todos ustedes y con las personas que estén interesadas también digamos, acceder a este documento. Digamos, algunos comentarios que surgen derivados también de esa discusión que tuvimos con ese grupo pequeño de expertos sobre la revisión del proyecto de ley, tiene que ver con temas de autorregulación de los desarrolladores de inteligencia artificial en Colombia, algunos sobre la clasificación de riesgos del uso de la inteligencia artificial en niños y niñas, que lo mencionó también la doctora Ángela al inicio de este webinar, sobre la gobernanza para la inteligencia artificial, que es muy importante y también los dos panelistas lo mencionaron, y sobre el fomento a la investigación en inteligencia artificial, justamente para no seguir siendo solo usuarios de desarrollos externos y de la tecnología, sino realmente ser investigadores y generar productos basados en inteligencia artificial. Y esto sin entrar a hablar de unos temas que vamos a tocar en la convención, y es ya de las tecnologías cuánticas, en donde la barrera de acceso se empieza a incrementar justamente por los costos que implica tener una infraestructura para el desarrollo de soluciones basadas en la cuántica, y pues la doctora es la experta en esos temas. Obviamente no me va a meter, pero sí son temas que tenemos que analizar, y sí, efectivamente Colombia no solo tiene la política, sino tiene la capacidad de invertir, ya sea a través de alianzas público-privadas, en infraestructura que nos permita a nosotros hacer investigación cuántica y desarrollos cuánticos. Entonces, invitadísimos a participar en la segunda versión de la Convención de Interfaz Política Ciencia, y a seguir conectados a estos webinars, obviamente también a unirse a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, que es de todos, y lo que queremos es que impulsar la cultura científica en el país y la apropiación social del conocimiento a través de este tipo de espacios. Mil y mil gracias a todos, y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche. Muy bien. Hasta luego.